Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Como ya dijimos anteriormente, los criminales crucificados por los romanos permanecían en la cruz hasta que morían. Y esto podía llevar como mínimo 2 días, normalmente llegaban hasta el día 3 antes de que estas personas muriesen. Otros indicativos que nos hablan acerca de la muerte a la que eran expuestos los delincuentes y los dignos de muerte, nos muestran cómo esta práctica de los romanos llevaba no solamente a tenerlos en la cruz hasta que morían, sino que los mantenían colgados hasta que se pudrían. Entonces podían pasar meses colgados en la cruz. De hecho, unas de las prácticas que se llevaban a cabo hasta bien entrada la Edad Media es unas jaulas de metal que habréis visto en algunas películas, donde se metían a los encausados por distintas acusaciones y que se les dejaban sin comida ni agua hasta que morían, y servían de escarmiento a los que pasaban por allí para que viesen cuáles eran las gravedades de sus culpas y hasta qué punto estarían en esa jaula de metal hasta que sus cuerpos estaban completamente descompuestos. Entre los romanos era esto algo habitual, y de hecho hay testimonios suficientes que nos dicen que los cadáveres de estas personas crucificadas se quedaban en la cruz para que las aves de rapiña las acabasen devorando. Así que, en contra de lo que era habitual y lógico dentro de las leyes del imperio, de las costumbres del imperio, nos encontramos que nuestro Señor no pasó la noche colgada en la cruz, en contra de lo que sería normal dentro de lo que habitualmente se hacía, y es que por lo menos se quedaban los cuerpos colgados en la cruz hasta que morían. A las 6 horas de ser crucificado nuestro Señor, nos dice la Escritura que entregó su espíritu. Ya vimos la semana pasada cómo fue una disposición voluntaria de nuestro Señor el entregar su espíritu, es decir, el morir. No fue porque lo mataron, fue porque Él se murió. La ley mosaica que podemos encontrar en el libro del Deuteronomio nos dice en el capítulo 21, versículos 22 y 23, que si colgáis de un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Esto es lo que establecía la ley ceremonial. Este mandato desde luego llevaba a los judíos a desear la sepultura de los ejecutados, porque lo establecía la ley ceremonial, que no podía quedarse ningún cuerpo durante la noche colgado en el madero. Pero había otra razón también importante por la que esto no podía ser así. Para que la tierra no fuese contaminada el sábado santo de la Pascua, los principales sacerdotes insistieron en que los cuerpos de los crucificados fueran sepultados en ese mismo día, y para este propósito se instó al poder político, que era el Imperio Romano, para que acelerase las muertes de los que estaban crucificados partiéndoles las piernas, porque era una evidencia contundente de que alcanzarían la muerte de forma casi inmediata. Sobresale en toda esta escena de qué manera las conciencias de los judíos no les acusaban en absoluto por el asesinato del Señor, aunque sabían que habían cometido un juicio completamente ilícito e injusto. No, ellos estaban muy atentos al temor de la contaminación ceremonial. No querían violar la ley ceremonial, pero no tenían ningún cargo de conciencia por haber violado la ley moral, llevando a un hombre justo a la muerte. En ese aspecto no tenía ningún problema, pero sí que tenía muchos problemas con la ley ceremonial, lo cual nos muestra una importante lección. Fijaos hasta qué manera los asuntos religiosos pueden convivir perfectamente en una conciencia que está muerta.
pueden convivir. Ellos tenían graves problemas ceremoniales, pero no tenían ningún problema moral. De manera que para no contaminarse, los judíos fueron a Pilato y le pidieron como favor el permitir una acción inmisericordia por completo, partirle las piernas a los crucificados. Es decir, no era suficiente ya con crucificarles, no era suficiente con exponerles a esa vergüenza pública, no era suficiente el dolor que ya estaba siendo impartido, sino que a sangre fría, a garrotazos, a martillazos, con una vara de hierro, destrozarle las piernas a los que estaban crucificados. Los soldados, por lo tanto, se dirigen a cumplir las órdenes dadas por su superior y empiezan, como ya hemos visto, con los dos malhechores que estaban al lado de nuestro Señor, pero cuando llegan al Señor ya lo encuentran que está muerto, y de hecho se cumple la escritura que dice: no se quebrará ningún hueso suyo. Pero es que esto también lo decía la ley ceremonial. Del cordero no se podía quebrar ningún hueso. El cordero pascual no podía quebrarse ningún hueso. Ya dijimos como un hecho llamativo, en el caso del ladrón, que aunque el Señor le libró de la condenación eterna por sus pecados, fijaos que no fue librado de las consecuencias de sus hechos delante de la autoridad civil. De manera que no fue librado del terrible dolor que supone que te partan las piernas y que te crucifiquen y que mueras completamente molido de dolor. El que seamos salvos no implica que no tengamos que rendir cuentas por nuestros hechos delante de la autoridad civil y en el mundo en el que vivimos. Debemos recordar, por tanto, que nosotros somos salvados de la condenación eterna, no de las aflicciones temporales, no de los juicios temporales, y no, si somos delincuentes y malhechores, no somos librados de lo que merecen nuestros hechos. No existe, por tanto, el evangelio de la prosperidad. Cree en Cristo y serás feliz, todos tus problemas desaparecerán. Eso es una mentira diabólica. Porque si crees en Cristo, evidentemente serás feliz, pero en otro sentido. No en el sentido de que poseerás todo lo que se te ocurra, dejarás volar tu imaginación y todo se cumplirá de acuerdo a tu imaginación, te subirán el sueldo en tu trabajo, tendrás 3 trabajos para elegir, 2 coches y 3 casas. No. Lo más normal es que te ocurra lo contrario. Por lo tanto, la promesa de felicidad que en muchas iglesias se predica y se anuncia es un mensaje completamente diabólico. Porque el Señor jamás ha prometido una felicidad temporal, económica y física a aquellos que creen en Él. Les promete la vida eterna, pero no la prosperidad en este mundo. Nuestro Señor no nos da una promesa de que seremos guardados del sufrimiento en esta vida por causa de nuestra salvación. Hay un proverbio bíblico que dice que todo acontece a todos de la misma manera. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, lo cual nos muestra que las enfermedades, los accidentes y la muerte le ocurren tanto al creyente como al impío, a todos por igual. No hay nadie que se salve de todas estas circunstancias. Nadie debe esperar, por tanto, que escapará de las aflicciones porque sus pecados han sido perdonados, porque el mismo Señor es quien dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, nadie debe esperar que este mundo es un parque de atracciones, que se lo va a pasar sumamente divertido, que todos sus problemas serán quitados y que vivirá el mejor de los mundos. Esto es completamente falso. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, creer en Cristo no es un antídoto para evitar el sufrimiento. Y aunque muchos insistan en que esto es así, no tienen más que mirarse al espejo y ver por sí mismos la falsedad de sus palabras. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es lo que encontramos en Cristo? Pues que nos proporciona el consuelo, la paz que necesitamos para resistir y poder aguantar las tribulaciones y las aflicciones que nos sobrevienen. Él nos dará el consuelo, pero desde luego no nos va a librar de las aflicciones. El ladrón entró en el paraíso ese mismo día, pero no sin sufrimientos. Tuvo que pagar delante de la autoridad civil todas sus fechorías. Pero fijaos también de qué manera el hecho de que le partieran las piernas fue el medio que Dios utilizó para que se cumpliese la palabra del Señor. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si no le hubieran partido las piernas, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Porque los crucificados solían vivir 2 o 3 días. Pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. A este hombre se le partieron las piernas y ese hombre ese mismo día estuvo en el paraíso. Lo cual nos muestra de qué manera
las acciones de los hombres cumplen el plan de Dios. Los soldados llevaban a cabo sin ningún problema las órdenes que le dictó su superior. Y cumpliendo las órdenes de su superior, la voluntad de Dios fue cumplida. Así que vemos nuevamente cómo esas dos líneas, que son la soberanía de Dios y su gobierno sobre todo lo creado, es paralela a las acciones de los hombres que tienen que cumplir con sus propósitos y sus objetivos en este mundo, y de qué manera siempre la voluntad de Dios se cumple, y de qué manera también el hombre es libre para llevar a cabo las determinaciones y acciones que ha querido hacer. Así que hoy vamos a ver toda esta escena desde tres perspectivas distintas. En primer lugar, vamos a ver que el Señor Jesús, como dice Pablo, murió conforme a las Escrituras. Murió aparte de las Escrituras. No fueron sucesos fortuitos los que ocurrieron que dieron lugar a que Cristo muriera. No, murió conforme a las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ver que aquel que murió conforme a las Escrituras era el ungido de Dios, el enviado por Dios para llevar a cabo el plan de la redención. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son todas las enseñanzas que encontramos en estos sucesos históricos. Así que en los momentos en los que el Señor está en la cruz, hay varias profecías que se cumplen, pero nos vamos a centrar explícitamente en dos, que son las que hace mención Juan en nuestro texto. Ni uno solo de sus huesos sería quebrado, y que debía ser traspasado. Es lo que Juan nos está exponiendo explícitamente en nuestro texto. Es importante seguir considerando el tema del cumplimiento de las Escrituras en una época como la que vivimos, en que las Escrituras son menospreciadas. De hecho, aunque la gente en las iglesias se reúna para decir que siguen las Escrituras, es completamente falso, porque no siguen las Escrituras. La concurrida frase de, bueno, esto era costumbre de otras épocas, pero en la nuestra no tiene nada que ver. Esto era lo que se dijo a aquella gente, a los judíos, a los israelitas, a aquella época, pero a nosotros no tiene nada que decirnos. Esto es para el final de los tiempos, es decir, dentro de 3.500 millones de años, pero a nosotros no tiene nada que decirnos. Entonces todo va al pasado o va al futuro. A nosotros nada. O sea, nos pilla, todas las flechas pasan a nuestro lado, pero no nos tocan. Pero que las Escrituras han sido escritas para nosotros, es decir, para mí, con nombres y apellidos, sea donde sea el país en el que viva y sea cual sea la época en la que me ha tocado vivir, es para mí. Por lo tanto, haremos bien en fijarnos en las Escrituras, porque han sido escritas para mí. La importancia de la revelación de Dios es vital, por tanto, y es vital que la entendamos que es así. Dice la misma Escritura que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Es decir, si cogemos la Escritura, la reinterpretamos y la torcemos, ¿dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos en el limbo? ¿Dónde nos quedamos? Tanto el Señor como quienes escribieron acerca de Él trataban las Escrituras con un gran respeto y con una enorme reverencia. Estamos hablando de la palabra de Dios, ni más ni menos que de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante lo que Dios tiene que decirnos y su misericordia y su gracia al dejarnos su voluntad revelada por escrito, no que pase de boca en boca y después el hombre del final no sabe lo que dijo el hombre del principio. No. Se ha preocupado en dejarlas por escrito para que no haya tergiversación en lo que Él quiera revelarnos. Y el cumplimiento de estas dos profecías tenían este propósito también. Aquí vemos de qué manera al Señor se le sometería a una muerte cruenta, pero que ninguno de sus huesos sería quebrantados, y por otra parte que sería traspasado. Ninguno de sus huesos sería quebrantado y por otra parte sería traspasado. Si nos vamos a ver las sombras y las figuras que encontramos en la Pascua, se establecía expresamente en la ley ceremonial que ningún hueso del cordero debía quebrarse, ningún hueso debía quebrarse. Por tanto, Cristo, que es el Cordero de Dios, debía cumplir también con estos requisitos de la ley ceremonial. No estaba exento de cumplir estos requisitos. Ningún hueso suyo debía ser quebrado. Y al mismo tiempo también con la profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, el Señor debía ser traspasado. Es la profecía que hace mención aquí Juan. No solamente debían ser horadados sus manos y sus pies con los clavos y dar cumplimiento a la profecía que dice también en el libro de los Salmos, horadaron mis manos y mis pies, sino que debía ser expresamente traspasado. ¿Cómo podía ocurrir todas estas cosas? En el desarrollo normal de los eventos que se dieron cita en la muerte de nuestro Señor. ¿Cómo iban a cumplirse estas profecías? ¿Cómo iban a cumplirse una multitud de profecías más a lo largo del transcurso de estos últimos momentos de la vida del Señor sobre la tierra? Pues tenemos que decir que únicamente
el propio Dios pudo haber hecho que se cumplieran las profecías de acuerdo a su propósito eterno. No fue porque Dios vio lo que iba a pasar y entonces le dijo a los profetas que escribieran lo que él de antemano vio que iba a pasar. No. Él decretó lo que iba a pasar. Dios no es un Dios adivino. No es el genio de Aladino y su lámpara maravillosa. Dios decretó lo que iba a pasar. Hay profecías acerca de Cristo y acerca de todo lo relacionado con él. Desde que le pondrían una corona de espinas, las burlas, los escarnios, el menosprecio, los latigazos, hasta su muerte. Y todo lo que tuvo que ver, hasta su tumba incluso, y todo lo que tuvo que ver con las profecías se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo pudieron estos soldados abstenerse de partirle las piernas al Señor si era un mandato de la autoridad superior de ellos que lo hiciesen? ¿Cómo es que al final no lo hicieron? Parecía completamente imposible que cuando se dio esta orden por parte de Pilato, el gobernador del Imperio Romano, que se quebrasen las piernas a los crucificados, los soldados romanos se abstuvieran de quebrarle las piernas al Señor. Parece increíble que esto pudiera ocurrir. Los soldados romanos estaban entrenados para obedecer a sus superiores hasta los límites más insospechados. No tenían ningún problema en degollar al primero que se pusiera delante de ellos, en destripar al primero que se pusiera delante de ellos. No tenían ningún remilgo absolutamente de nada. Por lo tanto, cuando su superior le dio la orden de partirle las piernas a los crucificados, es exactamente lo que debían haber hecho con todos los crucificados. Y no lo hicieron. Los soldados romanos se abstuvieron de cumplir esa orden que Pilato les había dado. Solo le quebraron las piernas a 2 de los 3 crucificados. Porque cuando ven que está muerto, porque el Señor a las 6 horas de ser crucificado entrega su espíritu, los soldados ya entienden que no hay necesidad de cumplir el mandato de su superior. Hasta ese momento únicamente podemos ver el cumplimiento de una de las profecías, que no se quebraría hueso suyo, pero que era otra profecía. Cristo debe ser traspasado. Fijaos que a los soldados romanos no se les dio la orden de que alanceasen a los crucificados, se les dio la orden de que les quebrasen las piernas. Sin embargo, a Cristo no le quiebran las piernas. Y sin embargo, en contra de lo que sería lógico, uno de los soldados alancea a Cristo. Y cumple así la otra profecía, que ya estaba establecida. Pero el soldado romano no sabía nada acerca de esa profecía. No tenía ni la menor idea, por ejemplo, de que Eva había sido tomada de la costilla de Adán. Y de todo lo que eso también a nivel simbólico puede suponer en esta acción. Aquí no hay un accidente. Esto no es una casualidad, sino que Dios cumple su palabra, y mientras se asegura de que ningún hueso de Cristo se rompa, también se asegura de que Cristo sea anunciado. Y el soldado, los 4 soldados que estaban allí, cumplen su propósito. Y la palabra de Dios también se cumple. Los huesos del Señor permanecen intactos, y sin embargo su costado es traspasado. Parecía algo improbable, nadie hubiera dicho que esto podría ocurrir así, porque lo lógico es que hubiera ocurrido exactamente al contrario, pero no. Ocurre así tal y como Dios había determinado desde la eternidad. Esto nos muestra de qué manera, aunque haya cosas que a nosotros nos parezcan improbables, tal cual nos lo adelanta la Escritura, debemos creer que si la Escritura dice que algo es así, ese algo es exactamente así, porque es la palabra de Dios, y es Dios quien cumple sus propósitos, y no hay quien detenga su mano. Cumple sus propósitos con absoluto rigor. Así que cuando veamos cosas que trabajan aparentemente en contra de la verdad de Dios, debemos creer a Dios, y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Es decir, la Iglesia seguirá estando firme en este mundo y prosperando en este mundo hasta el día de la venida de Cristo. La misma Escritura dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que no nos dejemos atropellar pensando que la Iglesia va a acabar y que se va a hundir. Y aunque veamos mucha apostasía dentro de la mal llamada Iglesia, Dios siempre tiene un pueblo que perseverará hasta el fin, porque es Dios quien se asegura de que esto sea así. Aunque los hombres y todos los diablos digan que Dios miente, lo que tenemos que hacer es no seguir el ejemplo de Eva, que prestó oído a Satanás, sino que
Tenemos que prestar oído a Dios y a lo que Dios dice en su palabra. En lo que respecta al cumplimiento de las Escrituras, era absolutamente indispensable que Cristo permaneciese intacto, sin ser roto ninguno de sus huesos. ¿Cuál era el requisito ceremonial para el sacrificio? Tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año, es decir, estando en su plena juventud, y no tenía que tener ningún defecto. No debía tener un hueso quebrado, no debían traer los animales cojos, ni los enfermos, ni que tuviese ningún defecto. Debía ser perfecto. ¿Y no es eso lo que encontramos en Cristo? ¿El Cordero perfecto? ¿Cómo podía quebrarse un hueso suyo y romper así todo lo que Dios había establecido en la ley ceremonial, para ejemplo de los israelitas, y que viesen de qué manera solamente Dios acepta un sacrificio perfecto? Que no acepta las obras, que no acepta lo que al hombre le venga bien, que no acepta la conveniencia, acepta lo perfecto. De manera que Cristo tuvo que morir de una manera perfecta para que su sacrificio fuese aceptado delante de Dios, y para cumplir así con todos los requisitos exigidos en la ley ceremonial. Cristo cumplió con la ley ceremonial. En Números, al igual que en Éxodo, leemos también que ningún hueso del cordero debía ser quebrantado, porque si los huesos o algún hueso de nuestro Señor hubiera sido quebrantado, ¿cómo podríamos haber dicho: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, si el cordero no era perfecto? Tenía que cumplir los tipos y tenía que cumplir también el fondo, pero tenía que cumplir las dos expectativas. Los corderos, por lo tanto, debían ser perfectos para el sacrificio, y Cristo tuvo que ser perfecto para el sacrificio, tanto a nivel moral, a nivel espiritual y a nivel físico, perfecto para el sacrificio. El Señor debía permanecer intacto sobre la cruz, y a la vez también, como decía la profecía de Zacarías, debía ser traspasado. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. El cumplimiento de esta profecía, por tanto, como ocurre con todas, ves que surge de forma natural. No hay nada que se violente, ni que veamos cosas espantosas, ni milagros portentosos, ni furias de huracanes, no. Es el desarrollo normal y natural de los hechos que dan como consecuencia que la palabra de Dios se cumpla. Nada evita la acción de estos soldados. Ellos quebraron las piernas de 2 de los condenados, pero el otro está muerto. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de quebrar sus piernas. Sin embargo, para asegurarse de que está muerto, con una lanza la clavan en su costado, para asegurarse de que realmente está muerto. Pero no hay ningún hecho que obligue a estos hombres de una manera no natural a que cumplan el proceso que Dios ha establecido de cómo tenía que morir su hijo. Y se cumple, de forma natural. Nada ocurrió rompiendo la lógica de esta situación. Fijaos que ningún ángel descendió del cielo para defender la cruz y para decirle al soldado: no quiebres las piernas de Cristo, ¿no? La gente muchas veces espera este tipo de milagros, que venga un ángel, le salve de aquí, le lleve allá, ocurran hechos portentosos. No ocurre nada. La voluntad de Dios se cumple, en los cielos y en la tierra. El grupo de los 4 soldados hizo lo que quiso hacer. Actuaron siguiendo su propio criterio, y sin embargo al mismo tiempo cumplieron el eterno consejo de Dios: no será quebrado hueso suyo. Y mirarán al que traspasaron. Por esta razón decimos y repetimos que en el gobierno de Dios y en su soberana voluntad se lleva a cabo una paradoja. La paradoja es que por una parte Dios cumple lo que ha determinado hacer. Nada va a evitar lo que Dios ha determinado que ocurra. Y por otra parte el hombre actúa según su criterio, siendo totalmente responsable de sus acciones, de manera que hace lo que quiere hacer y por esa razón será juzgado, porque hace lo que quiere hacer. Esto es lo que afirmamos cuando hablamos de la predestinación y cómo encaja la predestinación en la libertad de acción del hombre. ¿Cómo encaja? Pues que todos los hombres hacen lo que tienen que hacer, o lo que en sus objetivos está el hacer, pero se cumple con absoluta precisión la voluntad de Dios sobre todo lo creado. Los hombres pecan libremente porque quieren hacerlo, y son responsables de su pecado. Y sin embargo, todo es ordenado por Dios. La predestinación de Dios no interfiere de ninguna manera con la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de todos sus actos, y por esos actos dará cuenta. Y estos dos hechos, como decía antes, son líneas paralelas. No podemos hacer que se junten, pero tampoco podemos hacer que se crucen. No se cruzan, ni se juntan. Son paralelas. Pero el propósito de Dios se cumple.
Dios es el que salva por su gracia. Cristo es el autor y consumador de la fe. Una fe que nos es imprescindible para la salvación. Una fe que nos es dada como un don. El Espíritu Santo actúa en el pecador, resucitándole de los muertos con el mismo poder, dice Pablo, con el que Cristo resucitó de los muertos. Por lo tanto, se lleva a cabo una obra realmente increíble. El Espíritu Santo dando vida a un muerto. El Espíritu Santo levantando a Cristo de los muertos. Por lo tanto, vemos de qué manera la salvación es una obra trina, que ha sido determinada por el Dios trino desde la eternidad. Y no por algo que haya visto en los hombres y que diga, bueno, este hombre como parece que va a ser bueno, lo voy a llamar para la salvación. Porque si hiciera esto, seríamos salvos por nuestras obras. No por su gracia, por nuestras obras. Pero por otra parte, cada ser humano es responsable de buscar a Dios. Es responsable de sus actos. Es responsable de todo cuanto haga, de todo cuanto diga o de todo cuanto piense. Es responsable de poner su fe en acción. Es responsable de todo lo que se le ha puesto por delante. De manera que debemos tener mucho cuidado cuando excusamos a los hombres que vienen a la iglesia, quiero decir, personas que vienen a la iglesia y al final se apartan porque no quieren creer en Dios y decimos, bueno, es que Dios no les habrá llamado a la salvación. Bueno, pues es una mala respuesta, porque Dios quiere que todos los hombres obedezcan a la fe, porque Dios quiere que ninguno vaya a la condenación. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque eso no es que Dios quiere, es que ellos no quieren a Dios. No es que Dios quiere, es que ellos no quieren. Por lo tanto, tenemos que enfocar el aspecto correctamente, porque si mezclamos las dos cosas, al final todo se nos queda que nadie es culpable de nada. No, y los culpables son los hombres que no quieren obedecer a Dios, ni quieren someterse a la voluntad de Dios, ni quieren seguir a Cristo. Por lo tanto, eso es lo que vemos en nuestro texto. Fijaos que no se forzó a los soldados a hacer algo que no quisieran hacer. Actuaron como agentes libres. Y a pesar de eso, llevaron a cabo exactamente las cosas que habían sido escritas por los profetas en todo lo que tiene que ver con Cristo y con su muerte. Sin saberlo, cumplieron al detalle lo que Dios había determinado que sucediera. Eso exactamente ocurrió. Y esto mismo exactamente ocurre en cada momento de la historia de las naciones y de nuestra historia personal. Ocurre exactamente lo que Dios quiere que ocurra. A pesar de que nosotros somos libres para hacer, libres en el sentido de libre agencia, para hacer todo lo que nosotros queremos hacer en este mundo. Por otra parte, vemos también que la profecía de Zacarías aún quedaba por cumplirse. Habían quebrado los huesos de los dos que estaban al lado de nuestro Señor. Al Señor lo dejaron sin quebrarle las piernas. ¿Y qué ocurre con esa otra profecía? Mirarán a mí a quien traspasaron. Porque es el Señor el que está hablando. Es una profecía dada a los profetas. Y él habla de la casa de David. Y habla también sobre los moradores de Jerusalén, que ellos mirarán al que traspasaron y llorarán. ¿Y no es esto lo que ocurre con cada uno de aquellos a quienes Dios llama? ¿No ocurre cuando Dios lleva a cabo el nuevo nacimiento en cada uno de su pueblo? ¿Cómo, mirando a Cristo, que nos queda sino ver su sufrimiento y su muerte a causa de nuestro pecado y cómo tuvo que cumplir en la cruz todo lo que establecía la ley para satisfacer la justicia y declararnos inocentes? Mirarán a mí al que traspasaron y llorarán. ¿Qué nos muestra la Escritura más acerca de la identidad de aquel que estaba crucificado? Esto es lo que vamos a ver en segundo lugar. Era necesario que se demostrara de una manera evidente que Cristo era el ungido de Jehová, manifestado y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo podía ser confirmada la identidad de aquel que estaba allí crucificado? Nuevamente, nos tenemos que remitir una y otra vez a las Escrituras. Es decir, si tenemos que probar algo, lo probamos con las Escrituras, no con lo que a nosotros nos parece o con la imaginación increíble del hombre para sacar los textos de su contexto y hacer lo que se le ocurra. La primera prueba que Dios nos da es impedir que todo lo que allí se iba a dar pasase el límite que establecía la ley ceremonial. Ya hemos visto que no sería quebrado hueso suyo, y esos son los límites que se impusieron. Y en la muerte de Cristo, en contra de todo pronóstico, no se quebraron sus huesos. Cristo es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por lo que ese Cordero debía tener una señal de identidad sobre lo que la fe nos quiere mostrar. Y esta señal es aquí donde tenemos que buscar que efectivamente se cumple todo lo que Dios había determinado antes por boca de sus santos profetas. De qué manera las profecías dadas a Israel se cumplen con absoluta precisión en la persona de Cristo.
Profecías que tienen que ver respecto a que ningún hueso suyo sería quebrado, profecía que tiene que ver respecto a que debía ser traspasado. La herida en su costado era una marca, o fue una marca de identidad para sus propios discípulos. El Señor le dijo a Tomás: acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esa era la señal convincente para todo Israel. Mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué pasa si a una familia le quitan su primogénito? ¿Qué pasó en Israel cuando los primogénitos murieron en aquella noche de la Pascua? Llanto y clamor en todo Israel, en todo Egipto, por aquellos muertos primogénitos que les habían sido arrebatados. Pues eso es lo que está diciendo aquí el texto de Zacarías. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Pero es más, se nos dice que cuando ese costado fue abierto, al instante fluyó sangre y agua. Y en el texto de Zacarías, si nos vamos al capítulo 12, se menciona esta herida. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 13, nos encontramos... Acordaos que la Escritura no marca los cortes tal y como nosotros lo tenemos en la Biblia. Viene todo seguido. Entonces, si seguimos el capítulo 12 y entramos en el 13, seguimos leyendo esto. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por lo tanto, están conectados esos dos textos. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. ¿Y qué es lo que hay en esa lanza que traspasa el pecho de Cristo? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este es el impacto y la importancia del sacrificio de Cristo. Su sangre derramada, nos dice la Escritura, dice la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Es imposible que pueda haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre, porque la sangre es la vida, y alguien tiene que dar la vida por el pecado. Cualquiera que atenta con cualquier de los mandamientos de la ley de Dios es digno de muerte. Por lo tanto, es necesaria la muerte de alguien para liberar al culpable. O muere el culpable o muere un sustituto. Y esto es lo que aquí se nos está anunciando a través del profeta Zacarías. Por medio de Cristo tenemos la purificación del pecado y de la inmundicia. Su sangre nos limpia de todo pecado. La identificación es más completa si añadimos más argumentos que nos da la Escritura. Si tomamos todos los tipos del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la purificación del pecado se realizaba con sangre y agua. La sangre era siempre visible. De hecho, recordaréis que los sacerdotes estaban vestidos para los sacrificios de blanco purísimo. Sus vestidas eran blancas. Y uno puede imaginar cómo degollando animales, las salpicaduras de sangre manchaban todas sus vestiduras. Pero esto tenía un propósito. Tu pecado requiere la muerte. Tu pecado requiere la muerte. Y lo que pretendía era inculcar en la mente de los adoradores la gravedad del pecado, de tal manera que viendo las ropas blanquísimas de los sacerdotes manchadas de sangre, uno fuese consciente de que alguien tenía que morir por el pecado. Por lo tanto, pretendían impactar a la vista sobre lo que allí estaba ocurriendo, un sacrificio por mi pecado. Alguien tenía que derramar la sangre por mi pecado. Así que su propósito era despertar la conciencia de todos aquellos que estaban adorando ante la situación del pecado y lo que esto provoca. Pero el agua también era necesaria. Antes de los sacrificios, los sacerdotes debían lavarse. Era la ley ceremonial. Y la propia víctima, el propio sacrificio también debía ser lavado con agua. Las cosas impuras debían lavarse con agua corriente, dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son los símbolos que aquí se nos están exponiendo de la purificación del pecado y de la inmundicia. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. ¿Y qué vino a hacer este ungido de Dios para cumplir este propósito? Pues limpiarnos del pecado y de la inmundicia. Juan lo expresa con afirmaciones que no tenía costumbre de usar.
El que lo vio da testimonio, dice él, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Esto es lo que yo vi, esto es lo que salió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esto viene a cumplir exactamente la ley ceremonial, el agua y la sangre, la limpieza del pecado y de la inmundicia. Así que de manera solemne, Juan hizo esta declaración delante del pueblo de Dios, de que él realmente fue un testigo ocular de todo lo que allí estaba ocurriendo. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, estos los estamos anunciando, somos testigos directos de lo que ocurrió en la muerte de Cristo y en su vida. Así que vemos en Cristo al único que Dios envió para expiar nuestro pecado y para santificarnos. Cristo es el sumo sacerdote que nos limpia de la lepra del pecado mediante sangre y agua. Esta es una parte de la identificación de aquel que iba a purificar al pueblo de Dios. Se purifica mediante el agua, limpiando y lavando, y mediante la sangre que debía de ser derramada para el perdón de los pecados. ¿Qué enseñanza extraemos de todo esto que estamos exponiendo? Lo primero que sobresale en este texto es que Cristo es nuestro Cordero. Cristo es nuestro Cordero. El Cordero preparado antes de la fundación del mundo y que nos ha sido dado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. De la misma manera que aquel Cordero sacrificado en Egipto, con cuya sangre rociaron los dinteles y los postes de las casas y les evitó la muerte de sus primogénitos, así también este Cordero de Dios evita la muerte eterna a todos aquellos que estén rociados con su sangre, es decir, a todos aquellos que por la fe se acogen a Cristo como su Salvador. Recordamos una vez más que la diferencia que había entre los israelitas y los egipcios en aquella noche de juicio, la diferencia que había no es que los israelitas eran muy buenos y los egipcios eran muy malos y por esa razón los egipcios fueron castigados, no. La única diferencia que había entre unos y otros era la sangre del Cordero. Es la única diferencia que había. No había buenos y malos. Todos estaban condenados. Y lo único que pudo salvar a los israelitas fue la sangre del Cordero. Pues esa misma sangre del Cordero es la que a nosotros nos da la vida. ¿Por qué no? Dice el apóstol Pablo que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué es lo que hizo por nosotros? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es el gran mensaje que nos anuncia la salvación. El ángel exterminador, como hizo en Egipto, a nosotros no puede tocarnos, como tampoco tocó a los israelitas, por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no solamente nos libra de la ira venidera, que es realmente increíble, sino que también es nuestro alimento, como ocurría con los israelitas en Egipto. Ellos no solamente sacrificaron al Cordero, no solamente rociaron las entradas de sus casas con esa sangre, sino que también comieron del Cordero. También les sirvió de alimento. Lo que nos muestra, en el sentido espiritual, es que si una persona come de Cristo, ese es su alimento. El que come mi carne y bebe mi sangre, y no está hablando en sentido literal para que seamos unos antropófagos, no está hablando en sentido espiritual, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Porque yo soy verdadera comida y verdadera bebida. En segundo lugar vemos cuál fue el trato del hombre hacia Cristo. ¿Cuál es la condición natural del hombre? Todos sabemos que el hombre es bueno. Nos miramos al espejo y decimos, somos los mejores de los hombres del mundo. Vamos, es que no hay nadie como yo de bueno. Cogemos a Cristo, perfecto en todos sus caminos, el ungido de Dios, el enviado de Dios, y lo ponemos en medio del mundo. ¿Y cuál es la respuesta del hombre hacia el Dios encarnado? Le escupen, gritan crucifícale, le dan una terrible paliza, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto de púrpura, le ponen una caña como cetro, se burlan, le menosprecian. Esa es la respuesta natural del hombre hacia Cristo. Por lo tanto, el aspecto de que el hombre es bueno y de que con un poco de inteligencia puede llegar al reino de los cielos porque es bueno, contradice completamente la enseñanza de la Escritura. Y además, si uno es un poco sincero y se mira al espejo, verá que lo de bueno hay que ponerlo aparte.
Pero no solamente hacen todo esto con Cristo, sino que en su saña y feroz perversión acaban matándole. Y aún allí en la cruz, todavía el hombre no se siente saciado. Necesita más. El último acto del hombre hacia Cristo es hincarle una lanza para asegurarse de que está muerto. Esto es la condición natural del hombre. Luego lo podemos disfrazar de como queramos. Pero esto es lo que el hombre siente hacia Dios y siente hacia su ungido. El hombre es un enemigo de Dios, pero patológico. La experiencia del Señor a manos de los hombres se resume en el hecho de que le traspasaron. Eso es lo que los hombres hacen con Cristo. Es la terrible depravación de nuestra naturaleza. Y a pesar de que hay mucha gente que considera que el hombre es bueno y que acaba siendo malo, claro, por la influencia de la sociedad en la que vivimos, la sociedad es muy mala, pero el hombre es muy bueno. Quizá esto les pasa, como decía, porque nunca se han mirado al espejo. O quizás sean demasiado condescendientes consigo mismos, porque cuando uno le pregunta a cualquier persona, bueno, y algunas personas sin que se lo preguntes, te dicen, yo soy una buena persona, porque mira, te dicen todo lo bueno que hacen. La realidad es que el hombre está corrompido desde el momento de la concepción. Es decir, todos los seres humanos que vienen a este mundo desde el momento de la concepción ya traen una naturaleza corrupta. Tienen una enemistad patológica contra Dios. Lo heriría mortalmente todos los días si pudiera. Si Dios estuviera al alcance del hombre, harían lo que el hombre hizo con Cristo cuando estuvo en la tierra. Alancearlo, escupirle y vejarle. El asunto, por tanto, es que ningún hombre jamás podrá amar a Cristo. Jamás. Ningún hombre jamás aceptaría que Cristo entrase en su corazón. Jamás. Desde luego, jamás ningún hombre aceptaría a Cristo como su rey. Y vemos como este Cristo, estando ya muerto en la cruz, estando muerto, es alanceado. Lo que nos muestra cómo profanan su cadáver con una lanza. Esto es lo que el hombre hace a quien vino para llevar a cabo la salvación. Esto es lo que el hombre hace. Esta es la respuesta a un acto de misericordia. Por esa razón, como es imposible para el hombre acercarse a Dios y amarle, nos dice la Escritura que nosotros le amamos a Él, 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero si no, no hay absolutamente nada que hacer. La iniciativa del amor de Dios hacia el hombre fue de Dios. No de que éramos muy inteligentes y dijimos, bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar. Yo elijo a Dios, ¿no? Porque no podemos elegir a Dios. Somos sus enemigos. Le elegimos para lancearle, no para amarle. Fue Cristo quien llevó a cabo la obra de la redención, llamando a su pueblo de la esclavitud del pecado. Fijaos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No olvidéis, por gracia sois salvos, ojo, dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se presente allí delante de Dios diciendo, bueno, es que yo, como soy bueno, por eso Dios me ha elegido, claro. No, nada. Nada, porque estabais muertos. Estabais muertos. La ley os había acusado. Merecíais la condenación. Así que no es que Dios nos vio hacer algo bueno y por eso nos llamó. No. Sino que nos llamó de acuerdo a su voluntad soberana. Por eso nos recuerda también Juan en el capítulo 15, versículo 16, está hablando el Señor, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero no es esto lo que predica la cristiandad de nuestros días, no. Pero esto es lo que dice la Biblia. Cristo murió según las Escrituras, Cristo resucitó según las Escrituras, y bien haremos en estudiar las Escrituras. Y sigue diciendo Juan, en el capítulo 6, versículo 37, habla nuestro Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene no le echo fuera. Pero es una decisión del Padre, quien en su soberana voluntad le entrega a su pueblo al Hijo para que muera por ellos. En la segunda venida de Cristo, el Cordero inmolado de Dios se nos mostrará en toda su perfección. Y en la segunda venida de Cristo, su Iglesia también se mostrará en su completa perfección. Ahora todos nosotros, a pesar de ser llamados y salvados, seguimos con nuestras imperfecciones, seguimos con nuestros pecados, seguimos cayendo una y otra vez, seguimos en medio de un mundo de maldad. Pero eso también tendrá su cumplimiento. Este es el principal objetivo que tuvo Juan al escribir estos sucesos. Y este es el propósito más importante de que prediquemos todas estas cosas que se nos muestran en las Escrituras. El Cordero ha sido entregado a la muerte, ha sido preparado para derramar su sangre para que aquellos que son inmundos, para aquellos que están contaminados, para aquellos que están podridos de pecado, para aquellos que son culpables absolutamente de todo, puedan acogerse a Cristo y lavarse en su sangre. Para eso vino Cristo. Vino a morir por pecadores. No por todos los pecadores, por pecadores, aquellos que Dios en su propósito eterno se dispuso a salvar. Dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De estos ninguno heredará el reino de Dios. Pero añade Pablo, y esto erais algunos, se lo está diciendo la Iglesia, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que no hay absolutamente ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar. Este es el gran mensaje de salvación. Esa es la gran noticia. Y este es el gran anuncio que nos muestra la Escritura. Las buenas nuevas, el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. Es algo inconcebible para el ser humano. Pero es algo que ha salido de la boca de Dios. Que Dios tiene misericordia para salvar. Y salva a pecadores. Y para esto ha levantado a Cristo en la cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por esta razón predicamos este mensaje de salvación que saca de la muerte al que no tiene esperanza. Por esa razón vino Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y para darle a su pueblo vida eterna. Por eso dio su vida. Y de esta manera Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.